O sea, tú te enfocas tanto en que me duele un brazo y quiero que Dios me lo sane. Y vas en busca de la sanidad de ese brazo. Y mientras buscas la sanidad de ese brazo, todo el tiempo de la vida se te va yendo. No hay mayor Dios que la existencia humana. Que este momento es la eternidad en nosotros. Mucha gente va a una religión tratando de ganar la vida eterna. Pero cada momento que tú vives es parte de la vida eterna. La vida eterna no empieza en un cielo que no existe. La vida eterna no va a ser en un infierno que la iglesia creó. La vida eterna empieza aquí entre nosotros. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es empezar a pensar y a vivir en este momento, no es en mañana. Bien, el Salmo capítulo 24, vamos a tener la palabra de Dios hoy. El Salmo capítulo 24, un salmo de David, dice de la siguiente manera: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. El mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares. ¿Cómo la fundó él? O sea que antes de que existiera tierra, ya estaban los ¿qué? Los mares. Y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién habitará en su lugar santo? Dice el salmista que es limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestra cabeza y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará, ¿qué cosa? Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? El Todopoderoso. ¿Yahweh el qué? Todopoderoso. Bien. Los misterios de la gratitud. Cuando vemos la Biblia, donde hay un caudal de información que por años ha sido motivo de conflictos, los conflictos que giran en torno a la Biblia no giran por lo que la Biblia diga o deje de decir. Giran porque la Biblia ha sido el instrumento con lo cual un sector de la humanidad ha querido perpetuar la esclavitud. La Biblia, como libro sagrado, ha sido cuestionada en todas las generaciones. Pero hay una institución eclesiástica que fue la que tomó la responsabilidad de traernos hasta nosotros lo que hoy se conoce como la Biblia o los libros sagrados. El mundo ha luchado, cuestionado, atacado, perseguido lo que dice la Biblia, porque la Biblia trae algunas directrices para regular el comportamiento humano. Entonces, como libro sagrado que busca regular el comportamiento humano, quien no quiere vivir una vida con ningún tipo de regulación va a tener una tendencia hacia el ataque del libro como tal. Cada generación ha leído la Biblia y ha construido de su propia realidad la interpretación. Desde el primer siglo hasta el día de hoy, son miles los creyentes que han leído la Biblia y han visto en la Biblia algunos esperanza. Hay personas que por negarse a dejar de creer lo que la Biblia dice, fueron levantados y quemados en una hoguera, satanizados, declarados como herejes algunos, como brujos otros. Murieron defendiendo lo que creían. Y viendo todo desde este ángulo, la religión lo convirtió en mártires
dijo que ellos murieron defendiendo su fe. Y como tales, hay libros famosos como Locos por Jesús, que narran los vituperios que ha representado la fe cristiana, llevada y vivida en sectores y países de personas intolerantes. Pero realmente cada ser humano ha hecho una construcción de un pensamiento hacia lo divino. Y donde hay 20 personas, hay 20 formas distintas de ver a Dios. Al hablar de Dios, estamos hablando de un pensamiento religioso que no deberíamos ni siquiera llamarle Dios o ponerle nombre alguno, sino que hay un ser que vive fuera de nuestro alcance y nuestra realidad, del cual nosotros sabemos muy poca cosa, porque nuestro conocimiento e información es netamente humana. Entonces el ser divino que habita en otra realidad no es humano. Pero para poder nosotros asimilar lo que Él habla, no podemos entenderlo, porque Él no pertenece a la realidad humana. Y todo nuestro lenguaje es humano. Ejemplo, la Biblia te dice que Dios es eterno, pero la eternidad es una realidad creada por Dios. Es lo más alto que nosotros no podemos imaginar. Por eso decimos, Él es el Olán, Él es el eterno. Pero hay seres que habitan en la eternidad. Nosotros decimos que Dios es santo. Cuando usted ve la palabra santo en Hebreo K2, es apartado para algo o para alguien. Es la palabra más elevada nuestra para definir algo puro. Pero ¿cómo tú eres santo si tú eres a quien todos se consagran? Entonces, el hombre ha creado una visión de lo bueno y lo malo. Una visión que es netamente humana. Y cada hombre que ha vivido le ha colocado sus expresiones y sus sentimientos al ser divino. Cada hombre que ha tenido contacto con lo divino lo ha interpretado desde su realidad y desde lo que Él es. No significa que eso sea así. Isaías, por ejemplo, dice que él vio un trono alto y sublime y que las faldas de Dios llenaban el templo. Entonces, partiendo de la visión de Isaías, pudiéramos nosotros entender que Dios habita en un trono y que ese trono tiene unas faldas y que esas faldas llenan el templo. Isaías era un profeta que se había criado en el palacio. Su primo era rey de Israel. Y como Isaías vio a Dios, no era más que la forma como vestía a su primo. Lo más sublime que Isaías conocía en la tierra influenció en su mente para él ver a Dios. Dios no está en un trono y sus faldas no llenan el templo. Esa fue la visión de Isaías y como él interpretó lo divino. ¿Alguien está aquí hoy? Ezequiel va y está junto al río Quebal y ve unos carros, una Merkabah, y en esa Merkabah va el ser divino montado. En la época de Isaías, los judíos, ese primer Isaías, no creían en los serafines como modelo y tenían una visión diferente de las cosas. Al tiempo de Ezequiel, cuando Ezequiel vive después del cautiverio babilónico, está sufriendo ese sentimiento. Hay muchas creencias babilónicas metidas en Israel. Entonces nacen las creencias en otras visiones. Entonces el Dios que se le presenta y se le revela a Ezequiel está influenciado por la época en la que él vive.
Cuando Ezequiel entonces tiene una visión de Dios, ve a Dios montado en la Belcabá, en los carros de fuego. Dios está montado en un carro de fuego, no. Eso era lo que Ezequiel conocía. El escritor del libro de Génesis, o los escritores, van a decir en Génesis capítulo 6, que cuando Dios vio que la maldad del hombre era mucho en la tierra, le dolió en el corazón. ¿Dónde le dolió? Pero Dios no tiene corazón. Pero esta es la forma como el que está experimentando la visión dice: a Dios le dolió. Porque cuando este que ve la visión ve algo que está mal, le duele. Y entonces él pone ese sentimiento hacia Dios. Juan tiene una visión en el libro de Apocalipsis y dice que en esa visión ve a Jesús y que sus ojos eran como llama de fuego. ¿Cómo eran sus ojos? Pero la mujer adúltera, la que le lava los pies, ve a Jesús físicamente y ve en él, en sus ojos, un ser amoroso que le transmitió compasión. O sea, lo que quiero que usted entienda es que cada ser humano, aún en la misma Biblia, vio a Dios desde su realidad. Y Dios no quiso cambiar eso. Cuando Jesús llega a donde los discípulos, antes de ser discípulo de él, le dice: síganme. Pero esta gente lo que eran pescadores. ¿Qué eran ellos? Y Jesús le dice: vengan que yo lo voy a hacer pescadores de ¿qué? De hombres. Porque eso es lo que ellos conocían. Un día Jesús fue al campo y cuando está predicando dice: el sembrador salió a sembrar como una semilla y la tiró en tierra. Y la gente interpretaba y conocía lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque le hablaba en el lenguaje que ellos entendían. ¿Cómo le hablaba? Entonces, a los campesinos le habló de tierra. A los pescadores le habló de peces. A los cobradores de impuestos le habló de monedas. ¿Dios tiene que ver con moneda? No. ¿Dios tiene que ver con tierra? No. Dios tiene que ver con querubines tampoco. Pero Dios siempre va a utilizar el lenguaje que tú conoces. Un niño que desde que nació le enseñaron que en María hay un milagro, asoció lo divino con esa imagen. Entonces, el día que Dios quiere hablarle a él, la única forma de hablarle es por las imágenes divinas que él conoce. Entonces, cuando esta persona que está seguro de que quien le habló a él fue una imagen mariana y que le dijo lo que le iba a pasar y le pasó, tú vienes desde tu realidad, porque a ti Dios te habló de siembra y de cosecha. Entonces viene otro que Dios le habló de peces y de panes, y cada quien está discutiendo desde su realidad y cuestionándose uno a otro. El que le habló Dios por María te dice: no. Dios, la única forma que habla es con una imagen sagrada de mujer. El que le habló de la siembra y la cosecha dice: no, ese no es Dios. El Dios verdadero habla de la semilla. Entonces empieza la discusión. La gente lo que no sabe que fue que Dios se valió de lo que tú conoces para poder darte un mensaje. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, en vez de tú defender la capa y espada, la forma como Dios te habló, tienes que entender que a cada persona Dios le habla en un lenguaje que él entiende que lo van a comprender. Entonces, la idea no es que Dios hable. La idea es que a cada ser humano Dios le va a hablar de forma diferente. ¿Cómo le va a hablar? Porque no todos los seres humanos son como. Y no todos los seres humanos tienen la misma forma de pensamiento. Entonces a veces alguien te está hablando de una experiencia con lo divino y lo primero que viene a tu mente es: ¿a qué iglesia pertenece? Porque ya nosotros hemos creído que la única forma válida de que Dios hable
Es la forma como Dios nos ha hablado. Y hemos privatizado a Dios de tal forma que para que Dios le hable a alguien y nosotros podamos creer en eso, tiene que hablarle de la forma como nosotros conocemos. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, diga conmigo, el lenguaje divino. Entonces, hay un lenguaje divino. Y Dios siempre te va a hablar de lo que tú conoces. ¿De qué te va a hablar? Dios siempre te va a hablar de qué. Siempre. No va a parar de ahí. Siempre Dios te va a hablar de qué. Si Dios le habla a usted aquí en Estados Unidos de que lo va a bendecir, es muy probable que usted tenga una visión y vea un cofre lleno de dólares. Porque usted se fija que todos los profetas que vienen aquí automáticamente se cambia el lenguaje y la imagen. Y lo que profetizan es: Dios me muestra un cofre lleno de dólares. Y el que está aquí dice: wow, qué gloria se siente. Lo puedo hueler. Alguien llega a esta nación, está orándole a Dios porque va a predicar mañana. Y cuando se levanta a predicar el otro día dice: Dios me habló anoche. El pueblo está atento porque Dios ha hablado. Todo el que no tenga documento en esta iglesia, Dios se lo da. Pero ¿qué sucede? Esas imágenes aquí encuentran eco. Y todo el mundo se va en gloria. Y gloria a Dios, Dios mío, Dios me habló esta mañana, me lo confirma. Pero usted no vaya a Dominicana. Dice Dios que le va a dar papel a todo el que no tenga, porque ya todos tienen. Entonces siempre va a haber un lenguaje divino. ¿Siempre qué? Que tiene que ver con necesidad. Entonces, la forma como nosotros interpretamos lo divino es porque andamos buscando un milagro. ¿Qué andamos buscando? Porque sentimos que no hace falta algo. Y estamos perdiéndonos de la maravillosa vida. No hay mayor milagro que la existencia, que la hora. Y mientras busca la sanidad de ese brazo, todo el tiempo de la vida se te va yendo. No hay mayor Dios que la existencia humana. Que este momento es la eternidad en nosotros. Mucha gente va a una religión tratando de ganar la vida eterna. Pero cada momento que tú vives es parte de la vida eterna. La vida eterna no empieza en un cielo que no existe. La vida eterna no va a ser en un infierno que la iglesia creó. La vida eterna empieza aquí entre nosotros. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es empezar a pensar y a vivir en este momento, no es en mañana. Entonces mucha gente se desgasta con una presunción del futuro. ¿Cómo se desgasta? Diga conmigo, presunción del futuro. Es hablar de algo que yo no sé cómo va a pasar. Entonces ya la gente sabe. Cualquier creyente que tenga 2 meses en la iglesia te va a decir lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Número 1, en Israel hay guerra. Y cuando hay guerra en Israel, el Mesías está a punto de venir. En cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. ¿Pero para dónde? Y después que nos vayamos, allá iremos para la boda del Cordero. Y el anticristo viene para la tierra. Y va a durar 7 años. A la mitad de la semana se va a levantar contra todo. Y la gente te lo explica. Pero de una forma que tú dices, increíble. Sin embargo, el Cristo no tiene que regresar. Porque el Cristo no quiere regresar. El Cristo quiere nacer en ti. Nacer en tu conciencia. Diga conmigo, el Cristo de la mente. El Cristo es una conciencia. Cuando Jesús se iba, se paró. Y van 2 varones que van a recibirlo. Y cuando los apóstoles estaban tristes, y los varones le dijeron: así como ustedes vieron que él se fue, así mismo él regresará. Pero él no va a regresar
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El libro de los Hechos dice que es importante que Cristo sea recibido arriba hasta que todas las cosas sean restauradas. Entonces ya conmigo, paso número 1, vivir agradecido. ¿Cuál es el paso número 1? Dios es un Dios organizado. ¿Cómo es Dios? Yo voy a discutir con un ateo. No, tengo que saber que voy a una discusión con un ateo, no con el arte de persuadirlo. Porque ese hombre es ateo. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese hombre lo crearon, en su computadora decía que él iba a ser ateo. Él no es ateo porque él lo ha elegido. Él es ateo porque así lo diseñó Dios. Ya conmigo, predestinación. La palabra predestinación en griego es proginosko, que significa conocimiento previo. ¿Qué significa? O sea, alguien es ateo. ¿Por qué él eligió eso? ¿Lo eligió quién? Moisés se presenta delante de Dios. Dios le dice: Moisés, vete a liberar el pueblo. Dice Moisés: amén. Vamos a liberar el pueblo con señales. Cuando Moisés va saliendo, Dios le dice: Moisés, yo le endurecí el corazón al faraón para que no te crea. ¿Quién se lo endureció? Entonces tú vienes y le predicas a alguien y la persona, tú lo amas, yo quiero que tú te salves, pero la salvación no depende de lo que tú le digas. Si esa persona no tiene un encuentro directamente con Dios, tus palabras son vanas. Dios le dijo a Moisés: yo le endurecí el corazón. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios conmigo, entonces tenemos que entender que Dios endurece ¿qué? Pablo se va más profundo. Pablo dice y pone la imagen de un alfarero. El alfarero en el tiempo bíblico tiene que crear vasija para en esa vasija echar agua y que la gente bebe en su casa. Pero en esa misma planilla, con la misma masa, tenía que hacer vasijas que eran colocadas en los baños. Entonces hay vasijas que Dios hizo para que den agua. Tú puedes dar agua hoy, no porque tú quieres, sino porque tu alma Dios puso la gratitud. Usted no ve que hay hijos que son malísimos con su mamá. Son 3 hermanos. Hay 2 buenos y 1 malo, que es más malo que el diablo. ¿Usted no ha visto eso? Son hijos de padre y madre. Pero el alma de ese ser es diferente a las otras. ¿Quién lo creó así? Dios. Dios es el creador de las almas. Tú eres como eres porque Dios te hizo así. ¿Quién te hizo? Entonces, la predestinación te va a entender a ti que cada cosa en tu vida va a llegar con un propósito. El día que a ti te diagnostiquen una enfermedad, que Dios te libre, antes de buscar el milagro, dale gracias a Dios, porque te está permitiendo vivir ese momento. Diga conmigo, cada momento. A Sadrach, Mesach y Abednego lo van a echar en un horno de fuego. Y el rey le dice: si ustedes no me adoran, yo lo voy a echar en el horno de fuego. Ellos dijeron: nuestro Dios nos puede librar. ¿Nuestro Dios qué? Pero si Dios no nos libra, como quiera nosotros no adoraremos esa estatua. Hay situaciones de la vida de las cuales Dios te va a librar, pero hay otras que Dios te va a permitir que tú pases por ella, porque cada situación que tú vives tiene una enseñanza. O sea, Dios permite la enfermedad en tu vida para enseñarte algo, y hasta que tú no lo aprendas no vas a salir de esa condición. Ya conmigo, enseñanza. Dios te va a mandar a ti la misma persona siempre hasta que tú aprendas la enseñanza. Usted no ve que se casó con uno, era borrachón, se divorció. Se casó con otro, era borrachón, se divorció. Se casó con otro, ¿y qué es lo que te va a convertir en la samaritana?
Porque Dios quiere que tú aprendas ¿qué? Entonces ahora mismo que está tan de moda el empoderamiento y que la gente por cualquier tontería se quiere divorciar, yo quiero que tú sepas que cuando tú metes el divorcio, el próximo que te toca es igualito que el que tú dejaste. Un poquito peor te lo van a poner. ¿Alguien está aquí hoy? Ya conmigo, cada cosa en tu vida viene con una enseñanza. Entonces, cuando tú quieras apiar a tu loco del barco, recuerda que hay un demente pegando a entrar. Usted no ve que, mire, oiga esto. La gente va esperanzado. Cada 4 años los países, por lo menos el nuestro, elige un presidente. Y todo el mundo va esperanzado. Y vamos para este es el gobierno del cambio. Y la gente se llena de expectativa. Llegó el momento, los dominicanos regresaremos para atrás. Un año después la gente, no, este no es. Wow, el otro sí era bueno. Porque el otro daba comida por lo menos. Porque todos roban, pero que roban un poquito menos. Porque es que el país no ha cambiado. Cuando el país cambie, el presidente va a cambiar. El problema no es el presidente, es la conducta del país que no ha aprendido la enseñanza. ¿Alguien está aquí hoy? El cambio trae cambio. Entonces tú terminas una relación. ¿Qué es lo que la gente hace comúnmente? La historia vieja. ¿Un clavo qué? La fábrica de clavos. Hay gente que ya pueden vender clavos. Es una ferretería que van a poner. Y usted sabe. Y empiezan las publicaciones en la era de las redes sociales. En proceso pero feliz. Dice que increíble que alguien en 2 días logre darme la felicidad que en 15 no conseguí. ¡Wow! Dice que Dios siempre tiene algo mejor para ti. Y llenan eso en las redes sociales. Y la gente, pero vive una dependencia. La vida. ¿Qué mayor maestro que la vida? La vida es nuestro maestro. Diga conmigo, la vida. Es para eso la vida. Lo que pasa es que, como dice el Salmo, trompecé de nuevo y con la misma. ¿Por qué? Porque cuando tú no aprendes la enseñanza, vas a volver a repetir. El problema no es tu esposo o tu esposa. Empezó a repetir ya. El problema eres tú que no has aprendido. Tengo que aprender la enseñanza. Hay personas que Dios la manda a tu vida a enseñarte. ¿A quién le manda tu vida? Judas llegó a la vida de Jesús. Estaba bien. Maestro, veo que mucha gente te trae moneditas. Yo te puedo servir. ¿Y cómo te me sirve Judas? Bueno, yo la guardo. Me gustan las moneditas, como suena. Y Jesús lo dejó ahí. Jesús toleró a Judas. Un día le están echando un perfume a Jesús. Dice, pero ¿y este desperdicio? ¿Por qué pudimos vender eso y hacerlo a los pobres? Claro, tu mitad para los pobres. Entonces Jesús toleró a Judas. ¿Jesús qué? ¿Jesús qué? Jesús no salió propagando por todas las redes sociales. Los Judas se ahorcan solos. Hay gente que se levantan en la mañana y dice que los Judas que me persiguen morirán, pero el Judas es él. ¿Alguien está aquí hoy? Como Judas me vendieron. Empecé a publicar de que como Judas me vendieron. Pero ¿cuántas veces tú vendiste a otro? Todo lo que tú siembras en esta vida lo vas a ¿qué? Entonces cuando tú sabes eso y te toca sentarte con un Judas, tú le brindas comida y le brindas vino. Lo que le hacen el bien a la gente buena
El mundo entero está lleno de eso. Hacerle el bien a gente mala, ahí está la grandeza. Y eso fue lo que Jesús te mandó a hacer. A la gente que no agradece. Porque eso que usted ve que es que la gente mal agradecía. Es porque usted lo hizo para que se lo agradezcan. Y las cosas no se hacen para que el hombre te le agradezca. Por eso la Biblia dice que el que le da al pobre, que te pague Dios. ¿Alguien está aquí hoy? El pan nuestro de cada día. Danos hoy, ¿qué cosa? Perdónanos. Así como nosotros, ¿qué cosa? Entonces la vida es una siembra y cosecha. ¿Qué es la vida? Tú hoy estás cosechando lo que sembraste ayer. ¿No te gusta lo que estás viviendo hoy? Recuerda que el culpable es ¿quién? Por lo que usted sembró. ¿Usted quiere cambiar la cosecha en la próxima cosecha? Siempre diferente. Todo lo que tú siembras, ¿eso qué cosa? Es un principio bíblico. No te quejes. Me está yendo mal. No te está yendo mal. Estás cosechando lo que tú. Oren por mí que necesito un milagro. La vida entera fumando. Se dañaron los pulmones. Necesitamos un milagro 9-11 para volver a fumar. Maestro, ¿y por qué usted no predica en contra de la juca? Esos son sus problemas, esa es su responsabilidad suya. Siga sembrando ahí. Ahora, mañana cuando usted venga a pedir la oración, recuérdese que el que se dañó sus pulmones fue usted. Esa es tu responsabilidad. ¿Alguien está aquí hoy? Lo noto serio. Lo noto serio. Maestro, ¿beberse un vino es pecado? No, yo no he dicho que es pecado. Tú te puedes beber tu vino hasta tu whisky. Ahora, si tú vives una vida embriagado y te endeudas hasta los dientes, y hay gente que no puede ni siquiera huele agua. Yo soy millonario en mi país. Se sienten reyes. No pueden huele. ¿Es pecado el vino? Depende de la gente. A mí no es pecado. Hasta tiburón. Oiga, entonces el problema no está. Miren esto. Hay personas. Luego yo fui a comer una ensalada con un amigo mío. Una ensalada de marisco y me siento con mi ensalada. Maestro, ¿usted come ensalada? Y yo soy judío. Yo soy dominicano. Y me estoy comiendo mi ensalada. Y le digo, ¿usted quiere? Me dice, no, soy alérgico. Y digo, gloria a Dios. Pero él inventando, cogió un chingo. Yo, pero si estoy alérgico, no lo toque. Ya le cayó mal, la cara se le hinchó. El problema está en el marisco. Esa es la reacción que causa en ti. El problema está en el vino. Ahora, usted, ¿cuánta gente usted ha visto que el vino lo ha llevado a cometer desgracia? ¿Cuánta gente se emborracha y no sabe ni siquiera lo que pasó ayer? Entonces el problema no es el vino. El problema es usted que no se puede dejar dominar de eso. Todo lo que te domine en la vida, deséchalo. ¿Qué cosa dije? ¿Todo lo que? Eso es lo que la Biblia prohíbe. Todo me es lícito porque no todo me conviene. Dice Daniel que no va a desechar a Sandra. No, eso te es permitido. Un dominio necesario. Entonces, ¿qué sucede con eso? Hay que tener dominio propio. ¿Qué hay que tener? Esa es la vida. ¿Qué tenemos que tener? Entonces, fíjese algo. Salomón, un rey, hijo de David. Excelente Salomón. Se casa Salomón con la primera. Se casa con la segunda. Se casa con la tercera. Se casa con la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. ¿Y a dónde va a llegar Salomón? Y eso que era un hombre sabio. Entonces, ¿cuál era el problema? Las mujeres. El problema era Salomón. Que no se satisfacía. Que no encontraba la felicidad con una sola persona. Siempre nosotros trataremos de buscar que otro tiene la culpa. La culpa fue de Salomón.
Y por eso murió como murió. Y vivió como vivió. Entonces la vida se interesa en esto. Todo lo que yo es simple. Siembra, cosecha. Punto número 3 tiene que ver con la gratitud. ¿Con qué tiene que ver? La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Hay una parafrasis de la Biblia que te dice, te abre puertas cuando eres agradecido. ¿Te abre puertas qué? Ser agradecido me abre. ¿Conoce usted a una persona agradecida? Son escasos. Hay personas que usted le brinda agua y no te dan gracias porque ellos entienden que se lo merecen. Y que la vida está en deuda con ellos. No, la vida no está en deuda contigo. Usted tiene que ser agradecido. Porque eso la Biblia dice, hay una deuda por la cual mucha gente se va a ir al mundo de abajo. Dice la Biblia, págale a todo el que le debe, al que honra. ¿Cuánta gente ha sido bueno contigo y hoy tú no se lo has agradecido? Piensa un momento. Todo el que le ha hecho un bien a usted, ¿usted se lo ha agradecido? ¿Cuánta gente que te hizo el bien se murió sin nunca recibir de tus labios gracias por lo que fuiste en mi vida en un momento determinado? Porque a veces no es una Coca-Cola que te den, es en el momento que te la den. No, porque fue una Coca-Cola que me dio nada más. Hay que agradecerle un año entero. No. Es que cuando te dieron la Coca-Cola que no te la daban, te moría. Hay que buscar la gente que te hizo el bien y hazle saber que tú tienes memoria de lo que te hicieron. No hay amén ahí. Porque hay mucha gente que tiene deuda de agradecimiento. Tiene que ser agradecido. No te la llenó Sandra. Cálmalo. Hay que tener gratitud. La gratitud te abre puertas. ¿Qué hace la gratitud? Alguien está desempleado, lo mete en un negocio y desde que entra ve los planes y dice, yo quiero poner mi negocio. Esa no es una actitud bíblica, es una actitud dominicana. Y nosotros, si no nos formateamos la mente, no seremos bendecidos. Porque la Biblia dice que el que es empleado tiene que trabajar como que le está sirviendo a Jesús. O sea que tú no tienes jefe, tu jefe es Jesús. ¿Alguien está aquí en esta hora? No hay amén ahora. Estas son las cosas que ponen la base de la bendición. O sea, cuando usted aprende que todo lo que tú siembras, eso tú de cosecha. Tiene que ser agradecido. La gratitud abre puertas. Usted sabe la gente que por personas mal agradecidas se le daña el corazón. Hay gente que dice, yo no ayudo. Siempre detrás de esa palabra hay 5 o 6 mal agradecidos. Entonces un mal agradecido es una persona que no da solamente y se hace daño a él. Porque si Dios te mandó a la tierra como un instrumento para ayudar a los demás y viene un mal agradecido y te daña el alma, ya todo lo que tú ibas a ayudar se fue abajo. La Biblia dice que Dios preparó buenas obras para nosotros de antemano. O sea que las buenas obras que tú ibas a hacer, Dios las predestinó. Tú no puedes permitir que una persona mal agradecida te cambie la vida. Hello, ¿alguien está aquí hoy? Si tú cambias con el mundo porque por tu vida pasó un mal agradecido, entonces el mal agradecido no te agradeció, pero también te dañó el alma. Te cambió tu naturaleza. No permita que nadie te cambie la esencia, porque tú no lo estás haciendo por él. Tú lo estás haciendo por el Cristo que tuvo en él. Diga conmigo, agradecimiento. Por eso Pablo te va a decir que tenemos que darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Por todo. ¿Alguien le puede dar gracias a Dios por todo? Usted se imagina usted tiene un accidente y tiene que darle gracias a Dios. Pero a lo mejor te tocaba un accidente adelante que tú ibas a morir y Dios permitió que te quedara más leve. Hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Agradecimiento. Es difícil.
¿Quién le va a dar gracias a Dios por cosas negativas? Pero lo bueno que me pasa, digo conmigo, lo bueno que me pasa y lo malo que me pasa, Dios lo organizó. Los 12 discípulos, ¿quién se lo mandó a Jesús? El Padre. Y dentro de los 12 le mandó a Pedro, que es un iracundo, y le manda a Judas, que lo vende. ¿Quién se lo mandó al Padre? A Jesús. ¿Quién le mandó los 12 discípulos a Jesús? O sea que el culpable de que a Jesús lo traicionaran, ¿quién fue? Entonces los Judas que han llegado a tu vida, no lo maldiga. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Alguien puede levantar la mano y darle gracias a Dios por Judas? Después de Jesús, la figura más importante de nuestra salvación fue Judas. Porque si Judas no lo vende, ¿cómo Jesús muere? Y si Él no muere, ¿cómo nosotros nos resucitamos? O sea que Judas hizo, Jesús le dijo, Judas lo que va a hacer, hazlo pronto. Haga lo que hizo Judas entonces. Entonces, dos cosas con esto. Ya que agradecimiento. Me abre puerta. ¿Qué hace agradecimiento? Número 4. Todo lo que yo espero que Dios haga por mí, debo hacerlo por otro. Este es el difícil. Todo lo que yo espero que Dios haga por quién. Hay personas que ahora mismo están orando para que Dios le mande un plato de comida. Aunque usted no lo crea. Recuérdate que en algún momento de tu vida alguien oró para que Dios le supiera la comida. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Habrá alguno de esos aquí hoy? O sea, esos momentos amargos que tú viviste. ¿Habrá alguien aquí que ha orado alguna vez porque le faltaba la comida? Levante la mano. Pero fíjate que ya te olvidaste. En un momento de tu vida tú tuviste que orarle a Dios por un milagro, por un plato de comida, en momentos amargos de la vida. Que uno piensa y se acuerda de esos momentos y son difíciles. Y a alguna gente no le gusta ni siquiera hablar de esos temas. Y Dios permitió que tú pasaras esos momentos. Y Dios permitió que alguien te diera de comer. Pero ya Dios te ha suplido. Tú estás legal en este país. Tú eres una persona bendecida. Pero tú nunca te has acordado que como tú viviste eso, hay otros que lo viven. Y tú nunca has buscado a alguien que necesite comida y ha dado de comer. ¿Alguien está aquí hoy? Lo que yo quiero que Dios haga conmigo, ¿debo qué? ¿Usted cree que usted cumple eso? Es simple. El evangelio no es complicado. Número 5, la oración. Diga conmigo, oración. No lo escuché, diga oración. Jesús dijo en la oración Padre nuestro, como dijo, Padre nuestro que está ¿dónde? El Padre está en el cielo. Ahora la imagen del Padre está aquí. ¿Dónde está el Padre? Aquí su imagen, ¿dónde está? Entonces yo voy y le predico a la gente, Cristo te ama, te quiere salvar. La gente dice, sí, pero tengo hambre. Nosotros nos envolvemos y nos olvidamos de la parte humana. Hoy tus problemas son ¿cuál televisor tú vas a poner en tu casa? Hoy tus preocupaciones son ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? Pero ni por la cabeza te pasa que un día tú necesitaste un plato de comida y Dios tocó a alguien. Y te ha puesto en una posición donde Dios no te va a tocar porque tú estás muy enfocado en ti. Eso es egoísmo. La oración, Jesús dijo, Padre nuestro que está ¿dónde? Santificado sea. Dios es santo. Venga a nosotros. Eso es lo que necesitamos establecer. ¿De qué te vale tener tu casa llena de ropa? Miren el frío que hay ahora mismo. Usted sabe la gente que hay boneando en la calle. Que los abrigos que tú tienes en tu casa que no haces y no se lo da. Tú no tienes tiempo para ayudar a nadie. ¿Y qué demonio tú buscas en una iglesia? Porque tienes el corazón peor que el que está afuera.
Porque está muy concentrado buscando tus bendiciones. Maestro, óreme para que Dios me bendiga. ¿Cómo te va a bendecir si tienes el corazón podrido? Si tienes el corazón endurecido. Si no tienes sensibilidad humana. ¿Cuántas veces tú has entrado a comer a un restaurante y hay 40 gente afuera que tienen hambre y a usted Dios no lo toca para darle comida a esa gente? Porque usted tiene su corazón endurecido. Así como lo tuvo Faraón. Lo veo serio ahora. Entonces, todo lo que tú quieras que Dios haga contigo. Entonces, quien tiene obstaculizada tu bendición, ¿quién es? Porque dando. ¿Dando de qué? El que le da al pobre. ¿Cuánto Dios te debe? Pregúntele al que tenga conmigo, ¿cuánto Dios me debe? Hay gente que dio su cuenta con ellos, está en cero. Por eso tus oraciones, Dios las está escuchando. Pero tus acciones no colaboran. Dios te escuchó. Daniel, cuando vino el ángel le dijo, Daniel, desde que tú pensaste en lo que tú le ibas a pedir a Dios, de una vez Dios te mandó la respuesta. Porque hay gente que tienen deudas. ¿Tienen qué? El profeta llegó a la casa del rey y le dice, Ezequías, se dice el Señor, arregla tu casa porque te va a morir. ¿Usted se sentiría bien que le dijeran eso? Porque eso eran profetas de verdad. Ahora no. Ahora levanta las manos. El oro está cayendo. Que Dios te va a bendecir. Pero ¿cómo Dios te va a bendecir? ¿Para qué le predicamos bendición a personas con el corazón endurecido? ¿Qué tú vas a hacer si Dios te bendice? Nada. Materializar el egoísmo. ¿Dónde está tu ayuda a los demás? Yo espero que con toda esa agua que cayó, por lo menos tú hayas gastado un minuto llamando a tu familia a ver cómo están. Es que tengo la conciencia elevada. Tú tienes el corazón duro. Eres una persona insensible. Pero si tú hubieras estado de aquel lado de la moneda, me hubiera estado orando, Dios, pero muévete. Porque a veces tú oras por algo y sientes que Dios no llega. Entonces tú quieres que Dios deje de escuchar al que está orando allá, que lo perdió todo, para suplirte a ti para que cambie tu carro. Porque tú eres la hija de Dios. ¿Tú tienes el corazón cómo? Falta de sensibilidad. Y eso es lo que produce esta nación. Esta nación crea personas que son como robots, que se vuelven insensibles ante el dolor humano. Usted no ve que la gente que está muriendo en la calle y la gente lo graba. Todo es un show. La Biblia dice, perdónanos, así como nosotros ¿qué? ¿Y cómo es que tú tienes recuerdo de tantos años? Estamos hablando de cosas que te detienen la bendición. Padre, perdónanos nuestras no lo escuché, ¿cómo es? ¿Cómo es? Así como nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? El perdonar a otro es tan fuerte que Dios no quiere que tú ni siquiera ofrendes sin primero perdonar. ¿Qué haces ofrendando? Maestro, es que yo ofrendo y Dios no me bendice. Recuerda que la Biblia dice, cuando tú vayas a ofrendar y tienes problemas con tu hermano, ve allá, pide perdón, perdónalo, arréglate con tu hermano y luego pasa con la ofrenda. Diga perdón. Entonces, si tú no perdonas, maestro, es que me hizo, pero que tú le has hecho más a Dios. Tú pecas todos los días. ¿Cuándo pecan todos los días aquí? Hay unos cuantos ángeles que dicen yo no. Tú pecas todos los días. ¿Cuántas veces Dios te perdona? Por más que te haya hecho la otra persona, nunca te va a hacer lo que tú le haces un día a Dios. ¿Qué es lo que somos, Daniel?
Voy a sacar un dembow ahora. Entonces, oiga, por más que alguien te haya hecho el mal, nunca te va a hacer lo que tú le haces en un día a Dios. Y Dios, como quiera, te. Entonces, si tú sientes que una vida se rompió, aprende a perdonar. Pero perdonar no es como los típicos pleitos de pareja. Que salen los recuerdos. Hay gente que tiene un resumen de tu vida entera y usted vive su vida con carga. No viva con carga. Cuando tú perdonas, olvida. Y algunos cristianos se sienten orgullosos. Yo perdono, pero tengo memoria. El problema con eso es que hasta que esa memoria esté activa, la memoria tuya también está activa. Porque hasta que tú no perdones completamente a los que te hirieron, tu perdón completo no llega. Porque el Padre siempre te va a perdonar, así como tú perdonas a los que te ofenden. Ya conmigo, la fuerza del perdón. No lo escuché, diga la fuerza del perdón. Su papá fue malo con usted, levante la mano y perdónelo. Tu mamá en algún momento de tu vida te falló, perdónala. Tus hermanos a lo mejor te hicieron algo malo, perdónalo. Tenemos que perdonar y tenemos que empezar a perdonar por la casa, por tus vínculos familiares. Busca quienes en tu familia tú no le has perdonado. Hay que aprender a perdonar, hay que pasar la película, hay que pasar la hoja, hay que vivir otro momento de la vida. No te vas a pasar 10 años con rencores, con seres queridos y tú metida en una iglesia. Cuando a ti lo que te falta es perdonar a tu familia, reconciliarte con Dios, contigo misma y con la gente que te rodea. ¿Quién está aquí hoy? Diga conmigo la fuerza del perdón. No lo escuché, diga la fuerza del perdón. Hay que aprender a perdonar. Entonces hasta que yo no le pida perdón a Dios, llevando mi carta de que yo perdoné a otro, Dios no me va a perdonar. Entonces le pregunto yo a usted hoy, ¿usted siente que ya Dios lo perdonó? Hay que revisar ahora. Hay que revisar. Porque si yo me quedan gente que yo no he, Padre, perdónalos. Así como nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Mientras todos hicieron maldad con él, levantó la mano y dijo, Padre, perdónalos. Porque ellos, ¿qué cosa? A veces la gente te falta por ignorancia. Pero hay que aprender a perdonar. Tú no puedes vivir la vida con esa raíz de amargura. Ama y perdona. La vida es hoy. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda. ¿Cómo dice? ¿Olvidando qué? ¿Qué cosa? Si tú te vas a descartar a los demás por lo que te hicieron, vas a ser una persona amargada. Te hicieron algo en el pasado, se resolvió, pasa el capítulo. Aprende a perdonarlo. Porque si no vas a vivir con esa carga encima. Y todos nosotros tenemos gente que perdonar. Y hay otro que tiene que perdonarnos a nosotros. Porque tú no eres justo. La Biblia dice que no hay justo ni ¿cuántos justos hay aquí hoy? Porque a veces tú te comportas como que tú eres justo. Daniel se sabe todo su versículo. Todos los versículos clave para beber como ese lo sabe. Entonces, aprenda a perdonar. ¿Aprenda qué? Levante la mano así, como digo, el perdón libera. No lo escuché, diga el perdón libera. Diga el perdón libera. Termino diciendo por último, si estás enfermo, busca ayuda. Si estás enfermo, ¿qué? Es simple. No esperes el último momento. ¿Sabe la gente depresiva que hay en este país? Y quizá aquí en la iglesia hay muchos. Y están en depresión. Entonces están actuando desde la depresión, haciéndole daño al que los rodea. Tienes que tener sinceridad para con Dios. Si tú necesitas ayuda, búscala. Porque el que busca, encuentra. La depresión se va cuando tú descubres el sentido de la vida. La gente que sabe para lo que vive, que descubre su propósito en la vida, no se deprime. Porque todos son parte del capítulo.
Son parte del capítulo. Tú tienes que darle gracias a Dios. A veces yo veo los que están cerca mío que se turban. Yo no me turbo. Yo le doy gracias a Dios porque Dios te manda las cosas en su momento.